Sean bienvenidos una vez más. Yo soy la profe Giselle Rojas Duarte y el tema de hoy es resolución de problemas aplicando el teorema del seno y teorema del coseno. Para comenzar vamos a recordar algunos conceptos básicos pero importantes, que un triángulo es oblicuángulo cuando no tiene ningún ángulo recto. También no debemos olvidar que la suma de los ángulos internos de todos los triángulos es igual a 180 grados. Para la solución de los triángulos oblicuángulos se utiliza el teorema del seno y el teorema del coseno. Ahora vamos a hablar del teorema del seno o ley del seno, como pueden encontrar en otros materiales. Nos ayuda a solucionar o resolver un triángulo oblicuángulo. Se conoce un lado del triángulo y dos ángulos del mismo. También cuando se conocen dos lados del triángulo y el ángulo opuesto a uno de ellos. La fórmula del teorema del seno está expresada en forma de proporción entre los lados y los senos de los ángulos opuestos. La fórmula es igual a el lado A sobre el seno del ángulo A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B es igual al lado C sobre el seno del ángulo C. También el teorema del coseno o ley del coseno nos permite calcular o resolver un triángulo oblicuángulo cuando se conocen dos lados del triángulo y el ángulo comprendido entre ellos. Las fórmulas del teorema del coseno son las siguientes. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por b por c por coseno de a. También tenemos la siguiente fórmula. b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por a por c por coseno de b. Y la última expresión es la siguiente. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a por b por coseno de c. Ahora veamos nuestro ejemplo número 1. Conociendo dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. Sea el triángulo oblicuángulo del lado C igual a 547,5 decímetros y el ángulo B es igual a 41 grados 27 minutos y el ángulo C es igual a 104 grados 18 minutos. Para resolver nuestro triángulo o hallar los valores de los elementos del triángulo, la incógnita sería el ángulo A y los lados A y B. Primeramente, ¿qué vamos a hallar? Será el ángulo A. Como sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, lo que hacemos será despejar el ángulo A, que es la primera incógnita. Sea la fórmula A más B más C igual a 180 grados. Despejamos la A y obtenemos la siguiente fórmula. A es igual a 180 grados menos B menos C. Luego esto reemplazamos con sus valores numéricos y efectuamos la operación, obteniendo así el valor del ángulo A es igual a 34 grados y 15 minutos. Lo segundo que vamos a calcular es el lado B, aplicando el teorema del seno, que es igual a el lado B sobre el seno de B es igual a el lado C sobre el seno del ángulo C. Despejamos el lado B, sería igual a el lado C sobre el seno de C
por el seno del ángulo B. Lo reemplazamos por sus valores numéricos y listo. Efectuamos las operaciones y obtenemos que el lado B es igual a 374 decímetros. Súper fácil. El tercer paso y último de este problema es calcular el lado A. Procedemos de la misma manera aplicando la fórmula del teorema del seno. El lado A sobre el seno de A es igual a el lado C sobre el seno de C. Despejamos la A, como hicimos anteriormente, reemplazamos por sus valores numéricos y efectuamos las operaciones, obteniendo así que el lado A es igual a 318 decímetros. Súper fácil. Como vimos, solucionamos este triángulo oblicuángulo donde las incógnitas eran el ángulo A y los lados A y B. Ahora veamos nuestro ejemplo número 2. Conociendo dos lados del triángulo y el ángulo comprendido entre ambos, sea el triángulo oblicuángulo donde el lado A es igual a 40 centímetros y el lado C es igual a 24,86 centímetros. Y el ángulo comprendido entre ellos sería el ángulo B igual a 98 grados y 6 minutos. Como ya dijimos, resolver el triángulo es hallar los elementos del triángulo. En este caso, la incógnita será el ángulo A, el ángulo C y el lado B de nuestro triángulo. Primeramente calcularemos el lado B aplicando el teorema del coseno. B sería igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por A por C por coseno de B. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar directamente en la fórmula cada uno por sus igualdades numéricas. Efectuamos las operaciones y obtenemos que el valor del lado B es igual a 50 centímetros. El segundo paso que vamos a realizar será calcular el ángulo C. Utilizaremos la fórmula siguiente. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A por B por coseno de B. Despejamos nuestra incógnita que será el valor del ángulo C y obtenemos esta fórmula. C es igual a coseno de negativo 1 o el inverso del coseno. Por todo, la expresión debe estar dentro de un paréntesis. Sería C al cuadrado menos A al cuadrado menos B al cuadrado sobre negativo 2 por A por B. Luego lo reemplazamos por sus valores y efectuamos las operaciones. Y listo, obtenemos el valor del ángulo C que sería igual a 29 grados 29 minutos y 2 segundos. El tercer y último paso es hallar el ángulo aplicando otra vez la regla de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Despejamos la A y obtenemos que el ángulo A es igual a 180 grados menos el ángulo B menos el ángulo C. Reemplazamos con sus valores y efectuamos las operaciones. Y listo, el ángulo A es igual a 52 grados 24 minutos y 58 segundos. Como vimos, solucionamos este triángulo oblicuángulo donde las incógnitas eran el ángulo A, el ángulo C y el lado B. Que este material les sea de mucha ayuda y nos vemos hasta la próxima.